My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuck-a-tuck-a-tuck-a-rock-a-tum-tum. El hecho de que no tengamos una oposición de Estado, con sentido de Estado, con altura de miras, que esté a la altura del momento histórico, sino que sea sistemáticamente siempre una oposición de desgaste al gobierno, esto va en contra de los intereses de España. Y entonces el Partido Popular, ¿por qué dice que la deuda está tan alta? Pues es que eso es una trampa. Tenemos la suerte de guardar todavía algunos de los pocos objetos que quedan, de los que quedan personales de Pablo Iglesias. Acabamos de ver un adelanto de lo que será este programa de Zona Roja. En el programa de esta semana analizaremos cómo defender nuestro modelo de democracia, de paz y de libertad. También cómo la derecha y la ultraderecha se están quedando solas en su negacionismo y en su antieuropeísmo. Y para ello entrevistaremos al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. También abriremos nuestra mesa a las redes sociales y, como siempre, a los datos y a las curiosidades del PSOE. Gracias por acompañarnos en este Zona Roja que se emite a través de PSOE Play. Empezamos. Como ya hicimos en nuestro 41 Congreso Federal de Sevilla, cuando comenzó este Zona Roja, vamos a echar un vistazo a las redes sociales. El PSOE está presente en X, en Blue Sky, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y vamos a intentar descubrir qué es lo más viral en las redes sociales. Para descubrirlo contamos con nuestra compañera Sara Gil, coordinadora de redes. Sara, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, Irene, hola, lo primero, encantada de volver a estar por aquí en este super plató de Zona Roja que habéis hecho aquí nuevo para esta temporada, si se puede decir así. Y nada, como dices, cosas en redes sociales, contenido viral, es que estamos todo el día con lo mismo. Si estamos a nivel usuario con estos temas, imagínate en las redes del PSOE. Así que bueno, un tema viral, sin duda, estrella esta semana, ha sido Valencia, ha sido Carlos Mazón. Y el primer vídeo que os traigo por aquí, nuestro compañero Víctor Camino, secretario general de Juventudes Socialistas y también diputado en el Congreso, se ha hecho muy viral con esta intervención en el hemiciclo y ha tenido mucha repercusión en medios, así que vamos a verlo. Frente a su odio hay una sociedad abierta e inclusiva. Fijaos, este es Mehdi, inmigrante que salvó la vida de su vecino mientras Mazón tomaba el postre. Y este es Mebay, senegalés al que para limpiar barro nadie le pidió nunca el permiso de residencia. En definitiva, su racismo, señorías, no representa al pueblo valenciano. Volem votar, volem que convoqueu eleccions ja i volem que Mazón dimitisca. No podem suportar ja tanta vergonya. Moltes gràcies. Buenísima intervención, la verdad, de nuestro compañero Víctor Caminos, que lo estamos viendo estas últimas semanas, la irresponsabilidad de Carlos Mazón y la responsabilidad que tiene Feijóo por todavía mantenerle en el cargo, la verdad. Totalmente, Irene, y además yo creo que Víctor en esta intervención ha mostrado pues ese hartazgo y ese desasosiego que tienen todos los valencianos y valencianas, así que gracias, Víctor, por ponerlo en redes sociales también y hacer que estos contenidos también se hagan virales. Mira, de Valencia, Irene, nos vamos a ir ahora a Zaragoza, porque el fin de semana pasado celebramos allí Congreso Federal, también nuestros compañeros en Cantabria, pero bueno, nos vamos a ir a Aragón con Blanca Ibarra, que estuvo por aquí también la semana pasada, robó el TikTok del PSOE de Aragón y se ha hecho un contenido muy chulo en redes sociales en el que preguntaba pues, a militantes y a delegados una palabra para definir a Pilar Alegría y también algún emoji para definirla, así que bueno, os lo ponemos que la verdad que está muy chulo el vídeo. Me he colado en el Congreso de los Socialistas de Aragón, el Congreso de Pilar Alegría, primera secretaria general de los Socialistas de Aragón de toda la historia. Pero ¿cómo la ven los delegados? ¿Cómo la definirían? Vamos a comprobarlo. Ahora viene el momento en el que me pongo a raptar a gente para preguntarle por Pilar. ¿Qué tal, chicas? Muy buenos días. ¿De dónde sois? Nacida en Egea. Zaragoza somos. De Zaragoza. ¿Y de dónde eres? Soy de Nuez de Ebro, Zaragoza. Yo soy de Garrapinillo. ¿Y por aquí? San Juan de Mozarrifar. Os voy a hacer unas preguntas sobre Pilar, ¿vale? Si tuvieses que definir a Pilar Alegría con una sola palabra o frase corta, ¿cómo la definirías? La salvación de Aragón. La salvación de Aragón, qué bonito, ¿eh? Una líder fuerte y seductora. Seductora, ojo, ¿eh? Comprometida y líder, sobre todo el líder. La reparación. La reparación.
Yo la definiría como constancia. Yo, alegría de Aragón. Alegría de Aragón, ahí el nombre, literalmente. Esta persona que tengo aquí es una mujer muy importante, por favor, preséntate. Llevo en el Partido Socialista desde el año 81. Ex consejera de Universidad, de Educación y de Servicios Sociales. Tela marinera. Si tuvieses que definir a Pilar con una palabra o una frase corta, ¿cuál sería? Una mujer implicada, sonriente y una mujer muy, muy trabajadora. Ahí es nada, ¿eh? Si tuvieses que ponerle a Pilar un emoji de WhatsApp, ¿cuál le pondrías? Gorro de licenciado porque es maestra. La rosa de roja. Alegría. Una emoji sonrisa gigante, ¿no? Si Pilar Alegría tuviese que ser una superheroína, ¿cuál sería? Yo diría Wonder Woman. Wonder Woman, ¿eh? Ahí poderío. Sería Tormenta. ¿Por qué? Porque le va a crear PP la tormenta perfecta. ¡Qué buena! Pues como habéis visto, por aquí la gente lo tiene bastante claro, así que esta mañana Pilar Alegría les ha querido mandar a ellos y por supuesto a todos los aragoneses este mensaje. Que no os voy a fallar, que me voy a dejar la piel. Un congreso, la verdad es que muy especial y muy bonito ese de Aragón por la fuerza de Pilar, la fuerza del cambio de todos sus invitados, delegadas y delegadas. El PSOE se está rearmando en estos congresos autonómicos para las elecciones de 2027 y un contenido muy chulo que nos hizo Blanca Ibarra. La verdad es que sí, yo como usuaria, fan de TikTok, agradezco que estas cosas cada vez las vayamos viendo más, Irene. ¿Y dónde nos llevas ahora, Sara? Vamos a coger un avión rápido en el 5G de esto de las redes y nos vamos a ir hasta Bruselas, porque ya os digo que vemos comportamientos a veces aquí en el PP, en el Congreso de los Diputados, que nos pueden resultar bastante familiares con lo que pasa allí en nuestros compañeros de Bruselas. Vamos a verlo. Señora del Castillo, ¿sabía usted que una de las principales empresas que importan gas ruso es propiedad del gobierno de Galicia en un 50% de su partido? ¿Sabía usted eso? Que el principal importador del noroeste de la península ibérica es una empresa participada por un gobierno de su partido. Mucho gusto, lo podemos compartir esos datos en otro momento. Sea en Bruselas, sea en el Congreso de los Diputados, sea en los parlamentos autonómicos, en los municipios, es el mismo PP de siempre. Es el mismo PP de siempre, ya te digo, nosotros seguimos muchísimo a nuestros compis allí del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, hacen un montón de retos, un montón de challenges, un montón de contenido súper divertido, os recomiendo a todos y todas entrar en la cuenta porque la verdad que es muy inspiradora, desde luego. Y bueno, nos vamos de Bruselas y ahora te traigo dos influencers socialistas que para mí están en el top. Tengo que decir también que cada vez va a ser más difícil elegirlos porque cada vez se están poniendo más las pilas y traen todos contenido muy chulo. Pero se están animando todos. Se están animando. Vamos con dos. Voy primero con nuestro compañero Eneco en el País Vasco y la verdad que, oye, hace unos vídeos muy cercanos, muy claros y muy pro redes sociales para explicar a lo mejor cosas un poco complicadillas como puede ser una reforma fiscal y yo creo que este vídeo es un ejemplo de ello. Si eres autónomo, mujer, joven, pensionista, si quieres alquilar o comprar una vivienda, un vehículo eléctrico, te recomiendo que sigas este vídeo hasta el final porque te voy a describir cuáles son las principales virtudes de la reforma fiscal que va a entrar en vigor a partir de este año. Lo primero de todo, hablamos de una reforma fiscal progresista, como las que venimos planteando los socialistas vascos desde el minuto 1 de la negociación. Va a beneficiar a casi la mitad de la población de Euskadi, sobre todo a las clases media y trabajadora. Confirma que hay una mayoría social vasca que quiere reforzar sus servicios públicos y que rechaza las propuestas del Partido Popular que pretenden rebajar impuestos a costa de deteriorar los servicios públicos. A quienes ganan menos de 20.000 euros porque no tendrán que hacer la declaración de la renta. A pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas que verán aumentar sus deducciones. A los jóvenes que buscan alquilar o comprar una vivienda, pero también a quienes quieren poner en alquiler la suya. A las mujeres que quieren retornar al mercado laboral con medidas que faciliten su contratación y la conciliación familiar. A los pensionistas e incrementa las deducciones para compra de un vehículo eléctrico. Vamos a incrementar hasta el 28% los impuestos a las grandes empresas que tengan beneficios extraordinarios. Crearemos un nuevo impuesto a las entidades financieras. Y subiremos los impuestos a las rentas de capital, sobre todo a quienes no inviertan ni generen empleo. En definitiva, una reforma fiscal progresista que beneficia a las clases media y trabajadoras, que nos permite reforzar nuestros servicios públicos recaudando más de quienes más tienen.
¿Cómo nos gusta Eneco, Sara? La verdad es que lo que tú decías, se hace cada vez más difícil elegir un influencer socialista, pero Eneco está en nuestro top. Está en el top y el equipo que hace sus vídeos, también en el Congreso vimos que habían hecho los vídeos de un café con, que eran maravillosos. Que los tenemos colgados en PSOE Play para quien los quiera ver. Así que nada, Eneco, pues cuando quieras, oye, que se venga por aquí a enseñarnos cómo se inspiran para hacer esos vídeos tan chulos. Invitado está Eneco. Totalmente. Y nos vamos de Eneco ahora al ministro José Manuel Álvarez, que le hemos tenido esta semana en directo en nuestro Instagram. Ha sido un súper placer para mí poder hablar con él de temas de diplomacia, de relaciones internacionales, y no solamente un placer para mí, es que le hemos tenido para cualquiera que se haya conectado al directo para que le pudieran hacer preguntas las que quisieran. Así que no solamente le tenemos en live, sino que también le tenemos en TikTok, y es que es un ministro, ya te digo, súper influencer, porque tiene algunos vídeos chulísimos. Si tuviera que elegir uno lo tengo un poco complicado, pero yo creo que sin duda este es mi favorito. A muchas personas le llama la atención el traje diplomático. Ya hice un vídeo hablando de él. Hoy lo llevo puesto porque Su Majestad el Rey ofrece la recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España. Hoy quiero referirme a los complementos de este traje. El uniforme tiene 3 complementos que normalmente no se utilizan: el sombrero bicornio, los guantes y el espadín. La verdad es que no es muy cómodo caminar con estos complementos. Lo que sí se suele llevar en muchas ocasiones son condecoraciones. Hay muchas, de distintos grados, de distintos países, de distinta significación. Yo, por ejemplo, hoy llevo la Orden de Isabel la Católica, española, grandes cruces de otros países. Aquí tengo de Dinamarca, de Alemania, de Italia, también un collar de Rumanía, y también es posible llevarlas en miniatura, como en este caso, donde llevo grandes cruces de Países Bajos, de Colombia o la Orden de Yaroslav el Sabio de Ucrania. Si os interesa el tema de las condecoraciones, hacedmelo saber en vuestros comentarios y haré un vídeo al respecto. Espero que esto os haya sido interesante y de utilidad. Pues nada, ya me diréis qué os ha parecido este vídeo, porque a mí me parece una auténtica fantasía, se hizo muy viral en su día, y también quiero que haga más vídeos de estos, porque era súper curioso, de verdad, que fue un aciertazo. Y bueno, pues le hemos tenido, como decía, esta semana en directo en Instagram, seguiremos cada semana con nuevos invitados e invitadas, no podemos decir quiénes vienen, Irene, para que sea sorpresa y se mantenga un poco ahí también la emoción, pero nada, seguimos con ellos en Instagram, luego los podéis ver en PSOE Play, y nada, apostando por este formato en directo. Pues la verdad es que un formato muy chulo y muy interesante. Sara, muchísimas gracias por traernos lo más viral de las redes y te esperamos aquí la próxima semana. Volveremos, claro. Gracias. Nada. Y hablar hoy a la Cámara y a los españoles sobre el problema de la invasión migratoria, y si hay que usar dinero público de los españoles, que sea para pagarles el billete de vuelta a sus patrias o para pagarles un billete a Bruselas, donde viven cómodamente las élites culpables de la inmigración masiva. Muchos de los niños y de la gente joven que hay han nacido aquí en Alemania y están en su casa. No se pueden ir a España, se han nacido aquí, son alemanes. Entonces, ¿por qué les dice que se tienen que marchar a su casa? Yo ya no estoy tan seguro, porque no sé lo que voy a hacer. Si yo me decís ahora que tiene que ir a España, yo en España no sé lo que voy a hacer, ¿no? Con que me ponía en un apuro muy grande y escoger no sabría. Le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Y abrimos nuestra zona roja, los datos que nos interesan a todos, con nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, con Emma López. Y esta semana con datos para explicarnos la deuda, Emma. Así es, Irene. Seguro que habéis escuchado que Pedro Sánchez ha llevado la deuda a niveles inasumibles y que además esto nos va a provocar una crisis financiera. Esto solamente vive en la cabeza de esa derecha apocalíptica, y es que ellos ni tienen razón ni leen el periódico, que dice todo lo contrario. Pero si quieren hablar de deuda, hablemos de deuda. ¿Cómo está la deuda ahora mismo? Está más o menos en los mismos niveles que la dejó el Partido Popular, es decir, un 100%.
Es cierto que hubo un pico, en concreto en la crisis del COVID, igual que lo hubo también en la crisis financiera del año 2008. La diferencia es que este 25% es una subida que se dedicó, entre otras cosas, a pagar los ERTEs, algo que ha permitido que ahora mismo España esté en récord de afiliación a la Seguridad Social, mientras que ese 60 y pico % de subida de la época del Partido Popular solamente sirvió para hacer rescates financieros y recortes a los españoles y a las españolas. Y entonces el Partido Popular, ¿por qué dice que la deuda está tan alta? Pues es que eso es una trampa. Lo que hacen es dar el valor en términos absolutos y claro, ahora mismo es mucho más alto de lo que era hace 100 años. Por eso hay que verlo en porcentaje y verlo en función del PIB. Y si no les vale, les damos otro dato, que es el coste de la deuda. Esa deuda costaba hace 30 años exactamente el doble, un 5% frente a un 2,5%, que es lo que cuesta ahora. Y veamos cómo está esto en el resto del mundo. Pues lo que podemos ver es que Estados Unidos tiene una deuda del 121%, pero es que Japón supera los 200 puntos, 216,3%. Además, España, junto con Alemania, forman parte de las únicas grandes economías de la Unión Europea que ahora mismo estamos reduciendo nuestra deuda hasta el punto de que hemos conseguido llegar a los límites que nos pedían dentro de un año. Es decir, hemos cumplido el objetivo un año antes. ¿Y esto qué nos permite? Pues, entre otras cosas, asumir la deuda de las comunidades autónomas para que liberen recursos, asumir esa parte de deuda para que ellos puedan invertir en sanidad y en educación. Lo que ocurre es que el Partido Popular... ¿Y qué ganas teníamos de que volviera a nuestro programa? José Luis Moscardó es nuestro reportero más revoltoso y esta semana se ha ido hasta la Fundación Pablo Iglesias para descubrirnos objetos muy importantes de nuestra historia. Nos enseña los objetos más personales de nuestro fundador. Encuentro en la Fundación Pablo Iglesias, la cual se encuentra inserta dentro de la Universidad de Alcalá de Henares, y esta es su fantástica biblioteca. Con más de 75.000 ejemplares que datan desde el siglo XV hasta la actualidad, esta biblioteca se convierte en el centro de referencia para la historia contemporánea del movimiento obrero en España. Y en este sitio tan especial, en el que se respira historia, me encuentro con Farid, coordinador de la Fundación Pablo Iglesias, y con Rodrigo, director del archivo y biblioteca de esta fundación. Y bueno, nos van a explicar un objeto que tenemos aquí. Bueno, dentro de todos los elementos que tenemos aquí en el archivo y biblioteca tenemos la suerte de guardar todavía algunos de los pocos objetos que quedan de los que eran personales de Pablo Iglesias, que era una persona muy austera, con lo cual mucho no tenemos. Y en esta caja tenemos 3 de esos objetos, para empezar un poco a abrir boca. Pablo Iglesias era tipógrafo. Y de esa profesión que él aprende de niño en el hospicio de San Fernando, pues ya vamos llegando aquí a estas tijeras que quedan, que están súper delicadas, pero que todavía la tenemos aquí bien guardaditas en su papel y que guardamos con muchísimo mimo. Más allá de las tijeras, tenemos también los anteojos que utilizaba, los típicos anteojos del teatro, que también podían ser utilizados incluso para el Congreso de los Diputados. Hay que entender que Pablo Iglesias era un gran amante del teatro. O sea, dentro de su condición de hombre de artes también, ¿no? O sea, él, más que irse a pasear o tal, cuando quería aclarar la mente acababa yendo al teatro y haciendo también parte de su lucha que el acceso al teatro fuera universal. Y por último... Estas son las gafas de nuestro fundador, del abuelo. Es posiblemente el objeto más entrañable de los que tenemos en la colección. Aquí, como veis, o sea, la austeridad de Pablo Iglesias se ve en absolutamente todo. Incluso también en estas gafas, sencillas a más no poder, en un estuche, igual de sencillo. Y como bien dice Rodrigo, son el objeto quizá más entrañable de los que tenemos, porque tiene un punto de cercanía, ¿no? Es un objeto de uso cotidiano, de uso personal, y uno se puede imaginar perfectamente al abuelo, a nuestro fundador y de la UGT, utilizando en el día a día estas gafas, quitándoselas cuando estaba estresado para volverlas a soltar en su despacho, y en tantos usos diferentes, ¿no? Dentro de esa cotidianidad.
Pues muchas gracias, Farid, muchas gracias, Rodrigo, por enseñarnos un poquito más acerca de la vida de Pablo Iglesias y de, bueno, un poquito más de estos objetos tan curiosos de historia de nuestro partido. Gracias a vosotros. Gracias. Secretario General Pachi López. Seré breve, pero quisiera empezar este discurso de clausura por un capítulo de agradecimientos que, lejos de ser protocolario, es francamente sentido. Gracias a nuestros ángeles guardianes que han esperado horas y horas a las puertas de este palacio para garantizar nuestra protección. Gracias a Chiqui Venegas, a Ramón Jáuregui y a Nicolás Redondo por haber sabido encabezar y dirigir a los socialistas vascos durante todo este tiempo, como lo han hecho, con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todo el compromiso, con unas ideas. Gracias. José Luis, aquí tienes a los socialistas vascos, dispuestos a mantener firmes nuestras convicciones y nuestros principios. Aquí tienes un partido dispuesto a seguir defendiendo con más ganas que nunca la libertad y la democracia en el único reducto de la Europa democrática en las que siguen estando amenazadas por la existencia de una banda terrorista. Aquí tienes a gentes dispuestas a dar la cara día a día por defender la pluralidad, la convivencia y la tolerancia en este país tan nuestro. Gentes que encarnan como nadie los valores de la Constitución y el Estatuto porque son sus mejores y en muchas ocasiones sus únicos valedores en los pueblos y ciudades de Euskadi. José Luis, queremos liderar con la Ejecutiva Federal la estrategia que nos lleve a conseguir un país vasco en paz y en libertad, en la España plural y en la Europa unida. Queremos ser semilla de esperanza y no pozo de resignación. Tenemos ganas y tenemos ilusión para hacerlo. Transmite a todos los socialistas españoles que seguimos enraizados en esta tierra, compartiendo un destino común con todos ellos y que nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta familia socialista que no cejará en el empeño de ser el mejor proyecto de felicidad para el ser humano. Pablo Iglesias comenzó su andadura política predicando que el socialismo es libertad. Muchos de nosotros, en aquellos primeros tiempos de la transición, hicimos nuestro el eslogan: socialismo es libertad. Hoy es más necesario que nunca volver a recordarlo. Y quiero cerrar este congreso, mi intervención en este congreso, con un grito de libertad y que este clamor de los socialistas vascos retumbe en toda Euskadi, se oiga en toda España y lo tenga en cuenta toda Europa. Compañeras, compañeros, ¡libertad! Y nos acompaña ahora en este plató de Zona Roja el ministro José Manuel Álvarez. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro. Un placer. Estamos en un momento internacional histórico. ¿Qué valoración hace? Es un momento de cambio del orden mundial. Claramente es un momento que sería solo comparable con la caída del muro de Berlín, en el que el orden mundial que sale del año 45, que es un orden que busca la paz, que busca la cooperación, la colaboración, que cree en el multilateralismo, está siendo cuestionado. Hay tres factores muy claros. El primero, que la guerra vuelve como forma de resolver conflictos entre Estados. Lo vemos claramente en la guerra de agresión de Rusia a Ucrania.
y también en Oriente Medio, con esos bombardeos indiscriminados sobre la población civil palestina. En segundo lugar, porque hay países que insistimos en llamar emergentes, pero que ya han emergido hace casi 20 años y que reclaman su lugar en la mesa de las decisiones y que además tienen en ocasiones visiones distintas, incluso alternativas a las nuestras. Y en tercer lugar, porque la democracia está siendo atacada y por lo tanto el proyecto europeo y los valores democráticos están siendo atacados por los regímenes autoritarios, por los autoritarios y también por las fuerzas de extrema derecha dentro de nuestra sociedad. Por eso es tan importante que haya en Europa gobiernos progresistas como el gobierno de Pedro Sánchez, y por eso es tan importante en estos momentos tener una política exterior como la tiene España, coherente, que dice lo mismo en Ucrania que en Gaza y que tiene identidad propia y que defiende el proyecto europeo. Es verdad que nuestro papel internacional ha cambiado, hemos pasado de ser meros espectadores a ser actores protagonistas, todos recordamos esa imagen de Rajoy en el Consejo Europeo solo, ahora no tiene nada que ver. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la actitud del gobierno y el liderazgo del presidente Sánchez. En estos momentos estamos sentados en todas las mesas en las que se diseña y se decide el futuro de Europa, y nuestra voz, que tiene identidad propia, que es coherente, es escuchada, es más, es buscada por todos los actores europeos. Lo que ha cambiado es que por fin hay un gobierno que está verdaderamente comprometido con el multilateralismo y comprometido con el proyecto europeo, no simplemente siguiendo como se hacía antes, sino estando a la vanguardia. Ese es un cambio fundamental y eso lo vemos en los puestos internacionales que están teniendo los españoles. Nunca España ha tenido tanto peso internacional como ahora. La vicepresidenta primera de la Comisión Europea, el puesto más alto que ha tenido un español o española en la historia de la Unión Europea. Teníamos hasta hace unos días el alto representante, la presidenta del BEI, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, en la OTAN, el enviado personal del secretario general de la OTAN para la vecindad sur, en Naciones Unidas, el representante del secretario general en la Alianza de Civilizaciones, fuerzas de Naciones Unidas tan importantes como FINUL, es un general español, es que está al mando en esa fuerza de paz. Y lo vemos también en cómo confían nuestros socios y amigos en el mundo para llevar a cabo cumbres vitales, como fue la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, la cumbre de la OTAN, donde se decidió el concepto estratégico de Madrid. Vamos a tener, a partir del 30 de junio en Sevilla, la Conferencia de Naciones Unidas para Financiar el Desarrollo, o el año que viene la cumbre iberoamericana, por decisión de todos nuestros hermanos latinoamericanos. Literalmente, y sopeso mis palabras, nunca en su historia España ha tenido el peso internacional que tiene hoy en día, ni su voz ha sido tan escuchada. Luego te preguntaré por esa conferencia de Naciones Unidas, ministro, pero antes te quería preguntar, nosotros hemos cambiado, pero la oposición ha cambiado, porque Casado hablaba mal de España internacionalmente, en Europa Feijóo sigue haciendo lo mismo, abre la puerta a la ultraderecha, cosa que en Europa es impensable. ¿Ha cambiado la oposición? Ha cambiado todavía a peor. El Partido Popular es un partido que ya de por sí solo se le recuerda una aportación a la política exterior de España, que es habernos conducido a una guerra ilegal a espaldas del Parlamento y sobre todo a espaldas del deseo abrumadoramente mayoritario de los españoles. En Europa tenemos a un líder del Partido Popular que va a solicitar que no se entreguen fondos a España, a criticar la calidad de la democracia española cuando todos los indicadores la sitúan entre las más elevadas, que en Valencia acaba de firmar un pacto con la extrema derecha rechazando el Pacto Verde, que puso encima de la mesa una persona de su familia política, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ya en el exterior un caso único en la historia de la diplomacia, pero realmente único, y es que sea un partido de oposición el que genere un conflicto internacional, insultando a nuestros hermanos de República Dominicana o cuestionando las cumbres iberoamericanas diciendo que es una reunión de autócratas, ahora que nosotros tenemos la Secretaría pro tempore y vamos hacia la cumbre iberoamericana. Esto ya de por sí es siempre grave, pero en estos momentos absolutamente históricos y decisivos para la seguridad de Europa, para el bienestar de los proyectos de vida de los españoles, el hecho de que no tengamos una oposición de Estado, con sentido de Estado, con altura de miras, que esté a la altura del momento histórico, sino que sea sistemáticamente siempre una oposición de desgaste al gobierno,
esto va en contra de los intereses de España. Y te quiero preguntar, ministro, por la relación entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo puede afectarnos en España y en Europa? Es evidente que tenemos una guerra de agresión iniciada por Rusia. Esta es la guerra de un solo hombre, Vladimir Putin, y al mismo tiempo hay unos nuevos postulados de la nueva administración norteamericana hacia muchos asuntos en el mundo, pero claramente también hacia la relación comercial y de seguridad con Europa. Ambas cosas juntas hacen que los europeos, eso que llevamos tantas décadas teorizando, de ir un paso más allá, de poner nuestra seguridad, que tiene un polo de defensa, pero va mucho más allá, es también seguridad de flujos energéticos, garantizar la competitividad de nuestras empresas, proteger a nuestros trabajadores y a nuestras empresas dentro del mercado único, ha llegado la hora de ponerlo en práctica y de ir más allá. En suma, los europeos tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos y no depender de otros. Y, ministro, ¿es posible una paz justa y duradera bajo los términos que plantean Estados Unidos y Rusia? Porque veíamos un cruce de llamadas esta semana. ¿Es posible esa paz a través de un alto el fuego de 30 días a las instalaciones energéticas? Un alto al fuego de 30 días, que desgraciadamente tiene todavía muchos condicionantes y no estamos ni siquiera ahí, eso no es la paz justa y duradera que queremos. El alto al fuego puede ser un primer paso, pero no de 30 días, sino un alto al fuego permanente. Y desde luego, para estar seguro de que es una paz justa y duradera y que no estamos simplemente en un paréntesis entre dos guerras, la voz de Ucrania, la decisión de Ucrania, que quiero recordar que es un país soberano, con un gobierno democráticamente elegido, tiene que estar ahí. Y por supuesto, porque lo que ocurre en Ucrania nos afecta directamente a los europeos, a la seguridad europea, al bienestar y la protección de los proyectos de vida de los europeos también tenemos que estar en esa mesa. Por lo tanto, todavía estamos muy lejos de esa paz justa y duradera que queremos. ¿Y en todo este contexto tiene sentido la OTAN? Por supuesto que tiene sentido. La OTAN es la organización que nos ha dado seguridad a todos los europeos. Por eso, tras la guerra de agresión rusa a Ucrania, dos países que tenían entre sus señas de identidad la neutralidad y casi el pacifismo, como Suecia y Finlandia, solicitaron entrar y ya están dentro. Porque todo el mundo sabe que la OTAN, que no es una organización agresiva, no es una organización que haga guerras, nunca las ha hecho, es una organización defensiva. Para disuadir, cuando uno está dentro de la OTAN, se evita que lo ataquen. Finlandia y Suecia sabían, como sabemos todos los europeos, que bajo el paraguas de la OTAN es donde estamos más protegidos. Eso no quita que los europeos tenemos que construir un pilar europeo de seguridad propio, para que nuestra propia disuasión esté en nuestras manos. ¿Por qué tiene España que aumentar un 2% el gasto en defensa y cómo se va a hacer? Es un compromiso que adquirimos todos los aliados hace ya muchos años y que, por supuesto, España va a cumplir. Ese 2% en defensa no es un 2% en armamento, necesariamente, sino es en inversión de material de doble uso, inversión en empresas de altísima tecnología que van a producir también puestos de trabajo y, sobre todo, que nadie se deje confundir ni se deje engañar. Todo el incremento del gasto de defensa de España y del resto de los europeos, no estamos hablando de rearmarse para ir a alguna guerra o para mostrar una actitud agresiva. Estamos hablando de incrementar nuestra seguridad para garantizar nuestra disuasión y que a nadie se le pase nunca por la cabeza atacarnos. Hablábamos antes de esa conferencia de Naciones Unidas, es verdad que Israel volvía a atacar esta semana Gaza. ¿Es posible la paz? ¿Es posible un Estado palestino? Es posible ambas cosas. Se necesita voluntad política y, desde luego, yo no me voy a resignar nunca a pensar que la forma normal de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio sea a través de la guerra. ¿Por qué? No hay ninguna maldición para ello. Tiene que poder existir otra forma de coexistir. Y eso es la solución de dos estados. Un Estado palestino y un Estado de Israel que conviven y coexisten en paz y en buena vecindad y que se garantizan paz, prosperidad y seguridad. Y, por supuesto, yo tampoco me voy a resignar nunca a que los palestinos tengan que ser eternamente un pueblo de refugiados. Los palestinos tienen derecho a la justicia, a la paz, a su propio Estado, exactamente el mismo derecho que el pueblo de Israel, a la paz, a la seguridad y a su Estado.
Pues muchísimas gracias, ministro. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí en Zona Roja esta semana. Y nosotros ponemos punto final ya a este programa. Volvemos la próxima semana aquí en PSOE Play, en Zona Roja. Muchas gracias. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuk-a-tuk-a-tuk-a-rock-a-tung-tung. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-tung. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk.